y vamos a la entrevista que tenemos prevista porque vamos a hablar de la Semana de la Salud Mental. Tanto se viene hablando de la salud mental y qué buena hora que esto se haya naturalizado, que sea parte de una charla entre amigos, en la familia, en la oficina, entender que la calidad de vida pasa también por la salud mental, que hace a un todo de una persona. Así que sobre ello queremos dialogar con el licenciado Juan Pablo Brites Esbobada, quien es el jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Neonatal. ¿Cómo estás? Buen día, Buen bienvenida. día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, está... ¿Cómo se encara? Porque, A ver, a ver, sí. hace un tiempo desde el hospital materno se viene hablando en la preparación de esa mamá, ¿sí? Para lo que va a ser ese parto, pero le pusimos mucho hincapié como sociedad, porque así de alguna manera se viene hablando, de el tratamiento de esa madre después del parto, entendiendo que hay un proceso en su cuerpo que tiene que ver con ese bebé que nació, con ambientar justamente el hogar y a la familia en sí. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Bueno, primero, lo que es la salud mental perinatal aborda desde la noticia del embarazo, Mira, inclusive desde el deseo de ser mamá, que por ahí no es el área que nosotros tocamos en el hospital porque sería fertilidad, claro. pero se plantea desde la noticia del embarazo en adelante. Ujú. Nosotros lo que planteamos como servicio de salud mental y fue lo que se fue imponiendo con la praxis, ¿no? Porque nosotros en algún punto como psicólogos entramos a un hospital en donde todavía no se sabían las funciones, estoy hablando del año 2008, ¿sí? No, estoy hablando de ahora. Ahora ya está implementado el rol del psicólogo, nos mandan las interconsultas o nos mandan los pedidos los equipos médicos, de enfermería, trabajo social, asesoría jurídica, nutrición, todas las áreas del hospital estamos habilitados para mandar interconsultas a otras y nos mandan el pedido cuando una mamá se ve nerviosa porque recibió la noticia del embarazo y está sola, porque necesita acompañamiento para ir a una situación de violencia. Sabemos que las embarazadas normalmente tienden a ser un blanco fácil en esas situaciones. Después cuando, por ejemplo, hay alguna situación de algún trastorno, ya hablamos de alguna depresión o una psicosis que está desarrollada desde antes, ya se hace el seguimiento durante el embarazo, porque son casos en donde uno tiene que saber cuál es la constelación psicológica de la paciente, social, jurídica, para poder ver el bienestar de ese menor, ¿no? Porque estamos hablando de cuidar del binomio mamá-bebé. Ujú. Entonces, todas las entrevistas prenatales también estamos los psicólogos. En mi caso yo me dedico tanto a la unidad de adolescentes como a la unidad de medicina fetal. En la unidad de medicina fetal se le da diagnósticos a las mamás de algún problema de salud de su bebé en la panza. En esos casos es muy importante, yo trabajo directamente con los ecografistas, los genetistas, que directamente trabajamos en brindar información y acompañar en procesar esa información a la mamá para prepararse para la salida de ese bebé que viene con algunos requerimientos especiales. Entonces, todo ese trabajo se viene haciendo en el hospital. Qué bárbaro. Y qué interesante además, ¿no? Porque muchas veces es notorio cuando toma estado una situación de una mamá que después del parto tuvo algún desenlace hasta fatal, ¿no? Sí. Y ahí nos damos cuenta de la salud mental no atendida en su momento, ¿no? Cuán importante es Ujú. el que tengamos en cuenta de que la salud mental es algo que tenemos el compromiso todos de cuidarla y que en algún punto consultar con el profesional. Por eso la Semana de la Salud Mental que nosotros instauramos como semana en el hospital es para reconocer el 10 de octubre como Día Internacional de la Salud Mental, que es un día en donde se concientiza a nivel mundial respecto de la importancia de la salud mental, del cuidado que hay que tener de la misma, de visibilizarla, porque es lo que vos decías hoy. Muchas veces y mucho tiempo, el psicólogo o el psiquiatra era para locos. Se pensaba eso, se mal pensaba eso. Actualmente sabemos que cualquier consulta emocional, cualquier pensamiento irruptivo, cualquier cosa que por ahí uno dice, no, me está cerrando mucho, no me siento bien con esto en mi personalidad, la pueden consultar. Que hablamos que en la crisis vital del embarazo, porque para nosotros los psicólogos perinatales, cualquier mujer embarazada, ya sea que tenga factores de riesgo o no en su salud, está en una crisis vital. Entonces, en ese momento es momento de hacerse preguntas. Por ahí a veces pasa, es el primer bebé,
Pero a veces pasa que en el segundo uno empieza a pensar, ¿será que le voy a querer tanto como al primero? ¿Será que voy a ser tan buena mamá? Bueno, todas esas preguntas al consultorio nos llegan. Y sería bueno que lleguen más todavía. Porque Claro, porque ahora empezamos a identificar que ciertos síntomas pertenecen a tal o a tal patología, ¿no? Por ejemplo, me duele la muela, bueno, tengo un problema en la muela, es más fácil identificar. Pero cuando son cuestiones de las emociones, que son las cuestiones de la salud mental, muchas veces costaba entender que ciertos síntomas correspondían a ciertas situaciones, hasta que llegaban a grados extremos también, ¿no? claro, tendríamos a desvalorizar nuestras emociones, Sí, a tal dejarlas a cual, un costado, a tal cual. guardarlas. Y precisamente de eso se trata por ahí el rol del psicólogo perinatal. Poner palabras en lo que es la maternidad. Comenzar a hablar de ciertos principios que tienen que ver con la crianza respetuosa, ya desde el vientre materno, estimular a ese bebé desde la panza. Son todo cosas que nosotros venimos trabajando desde la psicología perinatal en el hospital materno. Ujú. Bien, ¿qué actividades tienen previsto del 7 al Bueno, 11? nosotros hoy empezamos con un acto de inauguración y también con el equipo de pasantía, porque tenemos un equipo de pasantes Ah, qué de bueno. quinto año de una universidad. Hicieron una dinámica grupal ahí en un stand donde justamente concientizar respecto a la salud mental. Había frases, había verdaderos o falsos, esas actividades. Mañana tenemos una charla con la psiquiatra de nuestro equipo que es para capacitar al personal, ¿sí? El día miércoles tenemos una charla en el curso de preparación integral para la maternidad y también tenemos uno en la residencia de madres y en el alta conjunta a cargo de psicólogos y de los pasantes. Y el día jueves otra vez tenemos capacitación de dos psicólogas que van a venir invitadas, una para hablar de embarazo y sexualidad y otra para hablar de primeros auxilios psicológicos en atención de emergencia. Ujú. Esto es todo, hicimos muchas capacitaciones este año porque el eslogan que sale de la OMS para celebrar este 10 de octubre es que la salud mental en el trabajo también es importante y hay que poder cuidarla. Y sabemos muy bien que el recurso humano que se siente capaz, que se siente que tiene herramientas y que va acompañado de cualquier equipo, es el que realmente puede ejecutar este rol. Entonces, por eso brindamos esas capacitaciones, aparte de todas las actividades que siempre hacemos, que es el PIM, el curso de preparación, que es en el alta conjunta, que son todas concientizaciones para las madres que se están externando, para algunas que están embarazadas y la familia. Nuestro hospital tiene esa modalidad de ser una maternidad segura y centrada en la familia, donde se incluyen en el control prenatal también los controles del papá. Ahora, qué interesante, y me anotaba acá, que el personal que trabaja constantemente lidiando con diferentes problemáticas pueda también tener esa contención. Totalmente. Es algo clave porque si sin esos recursos uno se siente impotente. Y la realidad es que mientras más capacidades tengamos y también la capacidad de trabajar en equipos, porque eso también es algo que hay que desarrollar. Muchas veces era el médico solo o el enfermero solo. Hoy, por suerte, en el trabajo que estamos, no sé, no es la palabra por suerte, por dedicación, por haber trabajado, por habernos comprometido todos los equipos, estamos haciendo un trabajo interdisciplinario de alto nivel, que en donde podemos estar hablando un psicólogo con un genetista, por ejemplo, dándole un diagnóstico prenatal a una mamá. Eso es algo que en su momento no se ocurría hacer. Era por Por separado. separado, todo te mandaban la interconsulta, te mandaban el pedido, que ya estaba llorando la paciente y ya la mandaban llorando. Sí. Ahora no, ahora las emociones todos se exploran en el mismo diagnóstico. Eso es algo que realmente es muy bueno y que podemos hacerlo hoy como ejemplo. ¿Qué crees que es el desgaste mayor que tiene un trabajador de la salud? Eh, Quizás el ver situaciones de mucha angustia, ¿sí? Que como uno a veces es persona, no a veces, siempre somos personas, antes del rol profesional que tenemos, esa angustia puede llegar a desbordarnos, ¿sí? Después otras cosas que por ahí tienen que ver, ¿no es cierto?, los horarios, todo eso, pero eso es algo que es más como que tiene que ver con cada trabajo, ¿no? Uno Exacto. elige un trabajo y sabe que hay horarios a veces de noche, pero el momento de enfrentarse, en nuestro caso, con el duelo perinatal, que es un tema que nosotros abordamos mucho, tenemos 3 salas de duelo, una en neo, una en las UTPR y una en obstetricia, que son espacios
especiales para abordar ese tema, ver algo que es la muerte de un bebé, porque nosotros la vemos, ¿sí? Entonces al verla, angustia. Y si uno no tiene herramientas, que es lo que yo justamente recalco a todos los profesionales de salud en todo momento, y hoy decía en el acto eso, hagan terapia. Hay que hacer terapia personal para poder descargar esas emociones. Todo eso que aparece al ver una mamá tan triste. Claro, porque pensamos que si nos olvidamos del problema ya pasó y quedó guardadito. No, eso queda guardado, sí queda guardado, pero nos hace mal. Entonces lo importante es poder procesarlo, hablarlo, y quizás a veces, como siempre yo digo, sí, está bien los amigos, está bueno hablarlo con amigos, familia, pero a veces esas personas están en la misma posición que yo. Por eso siempre es importante el profesional de salud mental. Aprovecho para preguntarte algo que en el común de la gente se pregunta. ¿Por qué aquellas personas que trabajan en contacto con la gente, es decir, ya sea en el mostrador de una municipalidad, de un ministerio de desarrollo social, en el mostrador de un hospital, pierde la empatía? ¿Sí? ¿O es el desgaste? Te reís. Pierde la empatía, pierde, no sé, el amor al prójimo, hasta podríamos decirlo. Mira, yo creo que hay varios elementos a pensar, pero uno por ahí puede ser el síndrome del quemado, que es el burnout. ¿Sí? Que contanos de qué se trata para que podamos entender. entender. Una persona siente fatiga crónica, no, tiene insomnio, se siente mal en el trabajo, ¿sí? Eso puede ser, eso ya es algo más, ya hablando de una configuración patológica, ¿no? Pero también esta falta de empatía tiene que ver también con esto de hacerlo de rutina. Y creo que esto que hablaba hoy de capacitar al recurso humano, de constantemente darle un touch, ¿no? Como volver a recordarles, volver a recordarles, che, acordate que la persona que viene como usuario, si te pregunta 2 veces no es porque te está tomando el pelo, Tal cual. Es porque realmente no lo entiende. A veces te va a pedir hasta 10 veces la pregunta. Por ahí los psicólogos tenemos muchas herramientas, ¿no? Claro. Pero sí creo que el ayudar a este recurso humano, porque no creo que a todos les guste estar con cara de cucu, ¿sí? Adelante del mostrador. No creo que si vos le mostrás el espejo y te diga, ay, sí, me encanta verme así. Creo que por ahí a veces está bueno reflexionar, abrir espacios grupales de trabajo, tomarse media hora y hacer una charla de reflexión. Creo que hay opciones. En lo que es psicología laboral, mis colegas que son especialistas en eso, seguro te podrían dar millones de técnicas, pero creo que hay un montón de formas de encontrarnos con mejores condiciones laborales sin que sean grandes presupuestos ni grandes inversiones, que por ahí a veces siempre la excusa es esa, ¿no? Tal cual. Pero que hay muchas cuestiones, y con un psicólogo laboral en cada empresa también ayudaría mucho, con un profesional que se dedique a recursos humanos, que dé capacitaciones, que hable de empatía, de buenos tratos, de saludar al otro, de levantar la mirada. Claro. Yo siento que a veces perdemos eso. ¿Qué querés? Sí, ni siquiera me miraste. Y claro, es que muchas veces escuchás eso también, cuando le preguntás a un adulto mayor, me fui al médico y el doctor ni siquiera me miró. A veces lo que buscás es la atención del otro. Sí, bueno, nosotros como psicólogos, el Pepe, pero la realidad es lo que nos toca vivir. Nosotros sí miramos, nosotros estamos 40 minutos con un paciente charlando, prestando la atención, brindándole. Y capaz nos suena raro, eso como me decís, pero sí sabemos de que sí, que hay otras profesiones que como que se van desgastando tanto, llegando a una deshumanización en su práctica profesional. Es como que están muy alejados de los sentimientos. Es también un mecanismo de defensa a veces cuando la realidad del otro ya me pasó por encima y no sé más qué decirle. Yo le diría que lean un poco más, que charlen por ahí con el psicólogo que tengan en el equipo, porque, a ver, nosotros somos 4 en el hospital materno, pero en todo momento trabajamos con equipos. Y a veces nos preguntan esas cosas, ¿qué hacemos con este? ¿Vos sabés qué tal le atendió mal a uno? ¿Cómo arreglamos esta situación? Y la realidad es que a veces ni siquiera es que le atendió mal, sino que simplemente no hubo esa conexión. Esa conexión, sí. Esa conexión. Le dio el turno, sí le dio. Pero, ¿y después? Claro. El hola. Encima, hay como lugares donde se nota más esta situación, ¿no? Claro. Que otras, por ejemplo, porque estamos hablando de la calidad de vida, estamos hablando de la salud, del bienestar. ¿Cómo, para terminar la entrevista, teniendo en cuenta que es la Semana de la Salud Mental, cuáles serían algunos tips que nos darías como para entender cuán importante es la salud mental
Para cada uno, para todos. Mira, los problemas de salud mental nos traen muchos síntomas que son muy difíciles de hacer transitar la vida cotidiana, ¿no? Como ser un insomnio, falta de apetito, desgaste en las emociones, no podemos procesar lo que sentimos, no podemos decir lo que sentimos. Y eso nos hace conducirnos a veces como con esta falta de empatía, de modo como antisocial parecer. Entonces es importante cuidarla, porque si no parece que estamos todo el día enojados, y la realidad no es que estamos enojados, sino que por ahí estamos tristes, o por ahí nos están pasando otras cosas. Entonces, cuidar de la salud mental me hace dar sentido a mis emociones y descargar mis emociones donde tengo que descargarlas, no en todos lados. Que por ahí también es algo que a veces cuando uno está muy atacado, ¿sí? En estas crisis emocionales, se enoja por cualquier cosa. Bueno, en la calle se ve la agresión, sí. ¿No? Hay una constante. Agresión muy fuerte. Creo que el efecto post-pandemia es lo que estamos viviendo hoy todavía, y se ve muy crudamente eso, de esto del aislamiento, del encierro, de tratarnos como muy dispares, y se ve en la calle. Entonces por ahí está bueno consultar, porque todos esos síntomas que se desarrollan nos hacen tener una mala calidad de vida, ¿sí? Que no es solo cuidar el cuerpo, que muchas veces la gente cree que salud es el cuerpo nada más. No, la mente es importante y es la herramienta con la que funcionamos. Exacto. Entonces es importante cuidar. Gracias por venir, ¿eh? Gracias, y bueno, y a tener en cuenta entonces todas estas actividades, y en buena hora esto de empezar a mirarse, ¿no? Que el sistema de salud comience a prestar la atención a quienes trabajan con la salud. Así que está muy bueno esto. Gracias por venir.